Buenas tardes, profesor. El tema de la exposición es el calor, elaborado por Anael Rubio García. Definiciones del calor. El calor es energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y procede de la transformación de otras energías. Es originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos, como por ejemplo, los fósforos o los cerillos al frotarse con la superficie de la caja de donde vienen guardados generan una chispa. De esa chispa genera el fuego, debido a que al frotarse ambas superficies generan una fricción que hace que los átomos se froten y generen calor, una chispa, y de la chispa se genera el fuego. La sensación que se experimenta al estar en contacto con un cuerpo caliente o al estar en un ambiente caliente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos frío, frotamos ambas palmas de las manos para generar fricción. De la fricción se genera el calor. Las escalas para la medición de la temperatura. La calorimetría. Es la rama de la física que estudia la mediación de las cantidades de calor, o sea, las cantidades de energía que intervienen en los procesos térmicos. Las unidades de calor en el Sistema Internacional de Unidades es el Joule. Sin embargo, se utiliza con más frecuencia la unidad denominada caloría. Las calorías en física es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Las unidades de calor en el sistema inglés de unidades es el BTU. Es la cantidad de calor aplicada a 1 libra de agua, 44 gramos, para elevar su temperatura a 1 grado Fahrenheit. Se ha observado que al suministrar la misma cantidad de calor a dos sustancias diferentes, el aumento de temperatura no es el mismo. Les voy a explicar por qué no es el mismo. Porque va dependiendo de la sustancia a la cual le aplicas el calor. Un ejemplo, el agua le aplicas calor, fuego, se calienta mucho más rápido que cuando le aplicas calor a otro tipo de sustancia más densa. En este caso no estaremos refiriendo a una propiedad de las sustancias llamadas capacidad calorífica, y se define como capacidad calorífica, entre paréntesis C. Se define como la relación existente entre la cantidad de calor que recibe y corresponde la elevación de temperatura. Concepto de calor específico. ¿Qué es el calor específico? Es la cantidad de calor que necesita para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa, y aclaramos que cada sustancia tiene un valor de calor específico. La fórmula que nos permite determinar la cantidad de calor, Q, cedida o absoluta por un cuerpo o masa, y calor específico cuando su temperatura inicial varía hasta la temperatura final, se puede calcular, en donde C es el calor específico de la sustancia, Q es el calor, M es la masa de dicha sustancia, T y la temperatura inicial, F la temperatura final. Transferencia de calor con cambios de fase. Dentro del mundo que nos rodea, es un hecho conocido que cuando aplicamos o extraemos calor a una determinada sustancia pueden suceder dos cosas. Primera, que al aplicar o extraer calor de la sustancia, ésta simplemente aumente o disminuye su temperatura, manteniéndose intacto su estado de agregación o física. Esto quiere decir que si aplicamos más calor, puede que no pase nada. En el segundo, que al aplicar o extraer calor a la sustancia se genere un cambio en la fase. En esta sí puede pasar algo. Es importante señalar que durante los cambios de fase, el calor aplicado o extraído de las sustancias no se refleja en un aumento o decremento de la temperatura, es decir, durante los cambios de fase la temperatura no varía. El calor latente es el calor administrado a una sustancia para que lleve a cabo su cambio de fase o estado de agregación sin que se refleje en ella ninguna variación de temperatura. Aquí es cuando aplicamos más calor, pero no se ve que hayamos aplicado más calor. Por ejemplo, cuando aplicamos más agua o más calor, se queda igual, a menos de que el fuego sea mucho más alto. El calor sensible es el calor administrado a una sustancia que refleja en ella una variación de temperatura. Vemos igual en el aceite. Se nota demasiado cuando hay mucho calor. ¿Por qué? Porque empieza a burbujear y a chispear. Transferencias de calor con cambio de fase.
En función a los cambios de las fases que se presentan en las sustancias, tenemos el calor latente de fusión de una sustancia. Es la cantidad de calor que requiere un gramo de sólido para convertirse en un gramo de líquido, manteniendo la temperatura constante, donde Q es igual a calor suministrado expresado en cal, J, BTU. M, masa de la sustancia del sólido expresada en G, kg, LB. LF, calor latente de función sustancia expresada en cal, G, J, kg, BTU, LB. Calor latente de vaporización de una sustancia es la cantidad de calor que requiere un gramo de líquido para convertirse en un gramo de vapor, manteniendo la temperatura constante. Por ejemplo, el agua. Cada vez que hierve más el agua, se va evaporando con más rapidez. La ecuación matemática para calcular el calor latente es LB es igual a QM. Q, calor suministrado expresado con cal, J, BTU. M, masa de la sustancia líquida expresada con G, KG, LB. LV, calor latente de vaporización de la sustancia expresada con cal, G, J, KG, BTU, LB. Ley de intercambio de calor. Al entrar en contacto dos cuerpos a diferentes temperaturas, se genera una transferencia de calor en donde el calor que pierde el cuerpo más caliente es igual al calor que gana el cuerpo más frío, proceso que se define hasta que se logra el equilibrio térmico, es decir, cuando los dos cuerpos se encuentran a la misma temperatura. Aquí va tanteando más la cosa. La ecuación matemática que representa esta ley es QF es igual a negativo QC, que podemos interpretarla como el calor que gana el cuerpo más frío es igual al calor que pierde el cuerpo más caliente, auxiliándonos de la ecuación de Q es igual a MCE, entre paréntesis TF menos TI. Dicha expresión nos quedaría M1C1, entre paréntesis TFI negativo TI1, entre paréntesis, es igual a negativo M2CE2, entre paréntesis TF2, negativo TI2, donde M1 es la masa del cuerpo más frío expresado, M2 masa del cuerpo más caliente expresado, CE1 calor específico del cuerpo más frío expresado, CE2 calor específico del cuerpo más caliente expresado, TI1 temperatura inicial del cuerpo más frío expresado, TI2 temperatura inicial del cuerpo más caliente expresado, TF1 temperatura final del cuerpo más frío expresado, TF2 temperatura del cuerpo más caliente expresado. Tengan un feliz día.